Hermanos, nuevamente es un placer estar acá con cada uno de ustedes. Ya ingresamos a la clase número 7 respecto a lo que es este curso de Antiguo Testamento, parte 3. Y en esta ocasión vamos ya a ingresar al estudio del libro de los jueces. Y quisiera, por favor, que me ayudaran con sus Biblias en el libro de jueces para ya ingresar a lo que nos compete en esta oportunidad. Por favor, vamos ya también mirar las presentaciones que está ahí en pantalla para que ustedes también puedan mirar un poco de lo que vamos a estar compartiendo en esta clase. Por favor, vayamos al libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. Nos dice el texto de la siguiente manera. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. Este texto, hermanos, nos va a dar una apertura a lo que vamos a estudiar en este libro de los jueces. Y como dice en pantalla, el relativismo producía anarquía. El hecho de que no haya algo firme, algo estable, y en este caso, pues vamos ya a ingresar a lo que es el estudio de la época de Israel, cuando estaba en el periodo de los jueces, y mirar de cómo estaba la condición, el estatus del pueblo de Israel en cuanto a la vida religiosa, la vida espiritual de la nación de Israel. Ustedes recordarán ya en el capítulo 2 del libro de los jueces, capítulo 2, versículos del 7 al 19, jueces capítulo 2 del 7 al 19, da un resumen de cómo estaba la condición, un resumen completo de la forma y la manera de cómo estaba el pueblo de Israel en cuanto a su relación con Dios. Dice, el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnán Jerez, que era de su edad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gad. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor Dios de sus padres que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron, dice el versículo 13, al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que había seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivían, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De ese modo se negaban a abandonar sus maldades, sus costumbres y sus obstinadas conductas. Este versículo nos da una idea general de cómo estaba la condición espiritual de la nación de Israel. Y creo, hermanos, de que después de la muerte de Josué, la nueva generación de israelitas hizo alianzas con naciones paganas, con naciones que sus ancestros dejaron en la tierra. Y el resultado era una caída en la idolatría y en la inmoralidad total. Para conocer un poco respecto a los jueces,
un poco de su periodo. Estamos viendo en pantalla que este periodo se extiende desde un poco después de la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía bajo Saúl. Número 2, el evento que señala el principio del periodo es la apostasía general del pueblo del culto de Jehová al culto de los ídolos. Evidentemente vemos que después de la muerte de Josué llega a esta apostasía. La apostasía es totalmente apartarse de Dios, alejarse de Dios. Y vemos que en este periodo de relativismo, en lugar de acercarse a Dios, totalmente vemos que el hombre, que los israelitas se apartaron de Dios. Número 3, de la misma manera, este hecho se manifiesta claramente en el texto que acabamos de mencionar, en los versículos 6, 7 hasta el 16. Y aparece una declaración en este libro que mencionamos, que en aquellos días no había rey en Israel. Recuerden que en este contexto ellos, los judíos, los israelitas, vieron a las naciones vecinas, a los pueblos que estaban junto a ellos, y veían que tenían un rey humano, veían que existía una monarquía de gobierno entre ellos. Pero en cuanto a la nación de Israel, al pueblo de Israel, había una teocracia. Y la teocracia es Dios gobernando a su pueblo, Dios manifestándose a su pueblo. Dios estaba guiando, administrando, orientando a su pueblo. Dios, Jehová, era el Señor, era el Dios de ellos. Y esto me hace pensar, hermanos, como dice este texto, cada cual hacía lo que era recto a sus propios ojos. En otras versiones dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Debemos, hermanos, siempre recordar de que solamente el Señor puede enrumbar, puede dirigirnos, puede orientarnos, puede llevarnos hacia un nivel de intimidad, de relación con Él. Pero cuando el hombre se aleja de Dios, cuando el hombre se aparta, cuando el hombre decide no querer saber nada de Dios, llega la anarquía total. Gracias a Dios, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, tenemos la bendición de contar con la guía y la protección de nuestro Dios. Y debemos, hermanos, constantemente acercarnos al Señor humildes, acercarnos arrepentidos, compungidos de corazón, pedir perdón a Dios, porque muchas veces podemos también llegar a este punto de querer hacer lo que bien nos parece. De esa forma vemos algunos aspectos ya preliminares para ya ingresar a esta clase. En cuanto un poco a la introducción, esta época habla sobre las edades oscuras de Israel. Podemos manifestar de que en estas edades oscuras vemos un decaimiento total de la espiritualidad de Israel. Vemos el ocaso, la pérdida, el declive de la nación de Israel en el campo religioso. Y vemos que esta lección, esta clase de los jueces va a ayudarnos a orientar sobre que el pueblo de Israel tuvo que pasar por este periodo para manifestarse el poder de Dios en ellos. Hablando un poco de la naturaleza del libro, vemos que el oficio mencionado por Moisés ya se estaba manifestándose en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículos 18. Vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 16, versículos 18. Deuteronomio 16, 18 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: nombrarás jueces
y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo, en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. Mire, 17:9 dice, y te presentarás ante los sacerdotes levitas y ante el juez en funciones. Los consultarás y ellos te darán el veredicto. Vemos de la misma manera en 19:17, que dice la Escritura, y a las dos personas involucrarás en la disputa que se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. ¿Qué podemos apreciar con estos versículos? Hablando un poco ya de la esencia del libro, vemos que en estos textos el oficio mencionado por Moisés era de que estos hombres iban a ocupar un puesto, una función, iban a cumplir un rol importante dentro de la comunidad israelita. Vemos de la misma manera que era el juez supremo y líder de la nación de Israel, el juez, el que estaba a cargo de poder administrar a la nación de Israel. Vemos también que la mayoría funcionó como libertador más que como juez. Eran hombres colocados por Dios, llevados por Dios, puestos por Dios, pero para poder liberarles a la nación de Israel en esta época oscura. Vemos también el ciclo de los jueces. Aquí en pantalla podemos darnos cuenta que había una generación obediente. Miren, número uno, había una generación obediente. Número dos, descendientes eran indiferentes espiritualmente. O sea, las personas que estaban dentro de su parentesco, había un grupo que era indiferente, apática espiritualmente. Luego venía una apostasía abierta, una apostasía donde realmente ellos podían alejarse y hacer lo que bien les parecía, pero asimismo en esta apostasía, como consecuencia venía el castigo por Dios dado al pueblo de Israel, y hay que mencionar que Dios incluso utilizó a naciones, a pueblos paganos para poder llegar a la nación de Israel con una humildad, pero muchas veces no se logró eso, aunque sí se logró, pero era un arrepentimiento, como decimos ahí, pues solamente nacional. Pero también en esa época, cuando había este castigo, este arrepentimiento, había un nuevo libertador, un juez que era provisto, que era colocado por Dios. Entonces, este ciclo vicioso, este ciclo religioso vicioso era en el cual eran tiempos de bonanza, tiempos de bendición, pero el pueblo, mientras gozaba esto, mientras el hombre se alejaba, mientras la nación de Israel se alejaba de Dios y empezaron a hacer estos nexos, podemos llamarlo, estas comuniones con los paganos, había una total apostasía. Pero de la misma manera podemos darnos cuenta de que cuando había un tipo de opresión, un tipo de castigo, un tipo de algo totalmente difícil para el pueblo clamaba por liberación, el pueblo llegaba a un punto de arrepentimiento. Y Dios enviaba a un juez, a un hombre para dirigirles, para llevarles nuevamente, y de esa forma vemos de cómo ellos llegaron a este punto. Y quisiera, hermanos, por favor, para seguir acá, en este ciclo religioso que estamos mencionando, era un ciclo en donde Dios daba a un hombre, a un caudillo, a un juez para nuevamente llevarles a la liberación. Vemos que había 13 administradores o líderes o jueces, como podemos también conocerlo. Abimelech fue ilegítimo, 12 eran legítimos. Eso vamos a estudiar más adelante. Solamente 9 eran declarados como que juzgó a Israel, pero también 6 de los jueces se consideraban de menor importancia. Podemos mencionar ahí a Samgar, Tolá, Jair, Elón y Ablón. Y también vemos que el libro en sí, todo el libro de jueces es tópico, es temático y no tanto cronológico. Eh, en todo el libro de los jueces vamos a ver la situación, casi toda la historia, la narrativa
de cómo Israel pasó en esta época. Hablando un poco respecto a la paternidad, a la autoría y a la fecha, el Talmud babilónico dice que Samuel fue el autor, pero no hay evidencia. Podemos mencionar que también de Ruth y Samuel se menciona al autor como el mentor, como el hombre que haya escrito este libro. Pero fue escrito cuando recién hubo un rey, según los indicios de los mismos textos que están insertos. Podemos mencionar que estaban en 17.1, en 18.1, 19.1, vemos que había un rey dentro de este tiempo. Evidentemente, algunos jueces vivían juntamente, eran jueces regionales, no nacionales. Recuerden que eh, eran jueces que tenían esta forma de administrar, pero no eran jueces que totalmente dominaban o administraban totalmente lo que es la nación de Israel, la Palestina. Vemos que la época de los jueces fue más o menos 300 años. Podríamos denominarlo desde el año 1380 antes de Cristo hasta el año 1043 antes de Cristo. Entonces recuerden, hermanos, de que en cuanto al autor, a la paternidad, se puede considerar a Samuel como el posible autor de este libro muy especial. Un poco hablando de los capítulos, en sí los capítulos que mencionamos no están en orden cronológico como acabamos de mencionar, pero tenemos una introducción del capítulo 1 al 2, vemos las opresiones y los jueces del capítulo 3 al 16 y vemos un apéndice y casi podemos denominarlo ya la parte de conclusión del capítulo 17, del capítulo 21. Hablando un poco sobre el propósito y el tema del libro. El periodo de los jueces en el plan de Dios era el de multiplicar líderes como Josué en cada tribu. O sea, el propósito de este libro, la manera o el plan de este libro, el enfoque de este libro era, en este caso, pues narrar la forma de cómo Dios pone a líderes como Josué en cada tribu. Pero asimismo en la práctica fue un periodo de juicios contra Israel por no cumplir el propósito de Dios. Vemos épocas donde tenían que evidentemente esperar a un caudillo para poder ser liberados. Pero cuando ese caudillo moría, venían las naciones paganas, las naciones enemigas, y nuevamente llegaron a este ciclo de liberación, de apostasía, de consecuencias, de castigo, de arrepentimiento, y nuevamente volvían a su condición. Asimismo, la desobediencia produjo debilidad y falta de bendición. Eso es lo que se menciona en capítulo 3. Vamos a estar leyendo capítulo 3, versículos 1 al 6. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 1 al 6. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas. Miren, para poner a todos los israelitas a prueba, que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Versículo 3. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidoneos y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal, Hermón hasta el Lebol Jamal, y allí los dejó el Señor para poner prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Y los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y se casaron con las hijas de estos pueblos, y a sus propias hijas las casaron con ellos, y adoraron a sus dioses. Recuerden en el libro de Éxodo, había un precepto que no podía los judíos tener alianzas, matrimonios con gente que no eran de la cultura israelita.
y vemos ya en este contexto que había una desobediencia total. El tema de este libro es el ciclo constante de apostasía, castigo, arrepentimiento y liberación de Israel. Ese es el propósito y el tópico de este libro, mencionarnos este ciclo religioso, este ciclo vicioso de constante apostasía, castigo, arrepentimiento, liberación, y siempre era volver a lo mismo, a la misma condición. Hablando un poco del bosquejo de jueces, quiero nuevamente a los hermanos invitarles, ¿no? Para que puedan seguir el material de Pablo Job. Nuevamente recuerden que este material ya está colocado allá. Hay un enlace aquí en la página, entonces ustedes pueden ir a este enlace y pueden leer, ¿sí? Pero al mismo tiempo el bosquejo que les comparto aquí en la pantalla es para que ustedes puedan conocer un poco de la introducción que abarca el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6, que es la época posterior a la época del juez de Josué. Ya luego viene la historia de las opresiones y los libertadores, en este caso los caudillos, que va del capítulo 3, versículo 7 hasta el capítulo 16, versículo 31, y terminando con la situación social de la época de los jueces, ¿no? Capítulo 17 hasta el capítulo 21. Entonces vamos a estar ya en esta clase pues mencionando algunos aspectos importantes para indicar y saber, ¿no? Y por eso quisiera por favor que ustedes siempre vean en sus textos, vean y verifiquen la forma de cómo eh, Dios estaba trabajando en este punto, ¿no? Entonces en la siguiente presentación vemos que había 7 cargos que se les imputaba a Israel la responsabilidad de haber desobedecido la orden de expulsión de los cananeos. Y si usted puede darse cuenta, en el versículo 27 del capítulo 1, todos estos versículos están en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, del 27 hasta el 33, dice, vamos a estar leyendo para que puedan ustedes también seguirnos, ¿no? Con la lectura 1:27 de Jueces, dice de la siguiente manera: pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betseán y de Tanaj con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, y Blán y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esta tierra. Versículo 28 dice, solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Versículo 29 dice, los de la tribu de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Gezer, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Versículos 30 dice, los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrión y Nalol, y estos siguiendo viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Versículo 31 dice, tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Ahab, Axim, Helba, Afek y Reboch. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anab, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, dice, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Hanel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Dios había dado la orden, el precepto de que cuando Israel, a mando de Josué y Caleb, llegaron a Palestina, debían expulsar a todos. Pero estos 7 cargos, estos versículos nos muestran que si ellos no erradicaron, no les sacaron, no les echaron de Palestina, si ellos no iban a sacarles de sus vidas a los cananeos iban a influenciar en la vida de ellos.
Y pienso que la aplicación, hermanos, para nosotros es que igual que los israelitas en esta época de los jueces, aunque puede ser un poco tal vez extremo, pero necesitamos ser muy sabios para poder erradicar, echar, sacar ciertas cosas que puede afectar nuestra relación con Dios. Si ellos no eran una influencia, hablando de los israelitas, si ellos no eran una influencia para estos cananeos, si ellos no pudieron sacarles de la tierra a estos, los cananeos iban a influenciar en la vida de estos. Y eso es un resultado. Y pienso que, hermanos, nosotros de la misma manera debemos siempre buscar de Dios, debemos asirnos de Dios, pero pensar de que esto no me va a afectar, de que esto no me va a llevar a un punto tan difícil y extremo. Creo que debemos, hermanos, escuchar de estas experiencias, de estas narraciones para ver, hermanos, de que si nosotros no sacamos de nuestras vidas, ellos pueden, hermanos, afectar e influenciar en nuestra vida cristiana. Bueno, vamos a estar mencionando más respecto a este punto más adelante, pero es importante darnos cuenta de cómo Dios nos enseña a través de este libro de que pasar en esta tierra, en este mundo, en esta vida, es difícil. A veces la influencia social, la influencia secular puede ser muy difícil para poder mantenernos, pero creo que nosotros necesitamos siempre recordar de estos pasajes e historias para también tener cuidado cuando pasemos por estas tierras, por este mundo. Dios no estaba de acuerdo que los israelitas vivieran con los cananeos. Eh, Dios no estaba alegre, no estaba conforme, no estaba de acuerdo en que los israelitas vivieran con los cananeos. Recuerden que Canaán era una cultura pagana y Dios se oponía a esta influencia desde muchos años atrás. Canaán estaba bien organizada por ciudades-estados y el hilo que los unía era su religión pagana en adoración a él, a Sera y Baal. Practicaban la prostitución sagrada e incluso hacían sacrificios de niños. Era un pueblo totalmente lejos, apartado de Dios, y el hecho de ser una cultura pagana, y cuando hablamos de paganismo, cada región tenía su propia cultura local, practicaban la prostitución sagrada, dice acá, habían varios templos, habían varios dioses, bueno, también mucho había de las influencias sincretistas en ese entonces. Pero era por supervivencia espiritual que los israelitas debían expulsar a todos los cananeos. O sea, el pueblo de Israel necesitaba expulsar, necesitaba sacarlos, echarlos. Pero como no lo hicieron, sentaron las bases para desobedecer a Jehová. El hecho de que ellos no les expulsaron, eso hizo establecer una plataforma sobre la cual la vida espiritual, la vida religiosa de la nación de Israel iba a tener sus consecuencias, sus injerencias más adelante. Y como dice ahí, hermanos, nosotros vivimos en un mundo que puede quitarnos nuestra visión espiritual. Vivimos en un mundo en donde puede ser muy cómodo. Tal vez el trabajo, tal vez el estatus, tal vez las amistades, tal vez el círculo social, tal vez el colegio, la universidad, el trabajo, el lugar donde el cristiano se desenvuelve. Y a veces el hecho de que seamos cristianos maduros, enfocados en algo, no nos lleva a que nosotros estemos tal vez invulnerables a muchas cosas.
La visión espiritual muchas veces puede ser quitada de nuestras vidas. Y como dice ahí, hermanos, a más de la visión espiritual, también pueden robar los corazones de nuestros hijos. Puede quitar todo lo preciado, la influencia en la actualidad, la tecnología, la música, la moda y todo lo que cada día constantemente sale en los medios de comunicación. Eso también puede afectar a la familia, al hogar, a la misma iglesia. La historia de Israel nos sirve de ejemplo y advertencia. Las costumbres del mundo pueden ir cambiando, pero las nuestras no. La cultura tiene una norma distinta. El mundo tiene unas normas distintas de convivencia y ellos siempre van evolucionando. Pero la vida cristiana, nosotros, como iglesia del Señor, no la podemos. Asimismo, hermanos, lo hacen paulatinamente, pero sin detenerse. El mundo va de una manera paulatina, despacia, sutil, va poco a poco adentrándose en la iglesia, adentrándose en la vida de los cristianos que muchas veces creen que no va a afectarles. Pero si como cristianos no tomamos el mundo, como cristianos, como dice el apóstol Pablo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si nosotros no somos una influencia para este mundo, si nosotros no tomamos, no conquistamos este mundo, esta tierra, la sociedad, la familia, el lugar donde el cristiano esté, el lugar donde la iglesia esté, si nosotros no les conquistamos, si nosotros no les tomamos, el mundo va a tomarnos a nosotros. La cultura va a absorber al cristiano. La sociedad secular, el mundo secular va a absorber y va a influenciar y va a tener sus propias injerencias en la condición espiritual del pueblo de Dios. Quiero animarles, hermanos, a que hagamos conciencia, a que podamos nuevamente volver nuestros ojos al Señor, a que podamos hacernos un autoanálisis hacia dónde estamos caminando. Y esto, hermanos, va a ayudarnos, va a ayudarnos a entender que como pueblo de Dios no vamos a pensar que podemos ser ajenos a la situación que está sucediendo en el mundo. Muchos dirán, bueno, entonces hay que solamente concentrarnos en la iglesia, concentrarnos en lo espiritual, solamente estar orando, solamente leyendo, tal vez estar leyendo la Biblia, tal vez solamente en dependencia de Dios. Hermanos, no lleguemos a un extremo. Necesitamos como cristianos, como pueblo de Dios, como personas maduras, necesitamos tener un equilibrio, un balance de lo que es la vida cristiana con la vida del mundo. Sí, hermanos, estamos todos los días yendo a la calle, a la universidad, al colegio. eh, Todos los días estamos relacionándonos con personas, pero podemos ser una influencia en la vida de ellos. Podemos ser una influencia positiva en la vida de ellos. Quiero animarles, hermanos, en esta oportunidad a que tratemos, como dice en el Evangelio y también en un texto del Antiguo Testamento, seamos esa luz, seamos esa guía, seamos ese foco que alumbra a la vida de las demás personas. Y si como iglesia, como cristianos hemos fallado, si tal vez hemos llegado a un punto en que nos hemos dejado llevar, tratemos de que constantemente podamos arrepentirnos, buscar la ayuda de Dios y regresar nuevamente a Él. Bueno, esta es la parte de introducción del libro de los jueces y quiero en este caso pues animarles, hermanos. Está empezando este curso, esta clase a los jueces y quiero nuevamente pues decirles que tenemos a un Señor, tenemos a un Padre muy especial. Necesitamos sacar enseñanzas teológicas prácticas. Si no somos una influencia para el mundo,
el mundo va a influenciarnos. Si no mostramos una marca distintiva, una identidad como iglesia, como cristiano, el mundo va a marcarnos, va a ponernos un nombre. Y recuerden, hermanos, donde no hay Dios, hay la anarquía. Donde existe un relativismo, donde existe una puerta abierta para que las cosas se hagan al antojo del hombre, al antojo de la sociedad, no hay Dios. Volvamos nuestras miradas al Señor. Volvamos a esa identidad, volvamos a tener esa relación con nuestro Dios. Entonces, hermanos, vamos a quedarnos en esta clase y vamos a siempre pedir a Dios que Dios nos esté bendiciendo y que Él nos dé sabiduría, que su misericordia esté cobijándonos en este llamado de ser el pueblo de Dios. Por mi parte, hermanos, que el Señor les bendiga y estaremos continuando en la próxima clase. Que el Señor los bendiga.